1 de octubre de 2049, centenario de la República Popular China. Un grupo de cosmonautas chinos despega en el primer vuelo habitado con destino Marte. China ha seguido de cerca la estela de las grandes agencias espaciales de Rusia, Europa y Estados Unidos y no se ha quedado a la zaga. El gobierno chino se ha dado cuenta de qué tecnologías, destrezas e información necesita para convertirse en una potencia competitiva en la economía global. En el año 2049, China es la primera potencia económica y tecnológica del sistema solar, una potencia adquirida sin ningún miramiento. Cuando hay una necesidad y uno está dispuesto a pagar el precio que sea, el proceso se acelera, y cuando el objetivo es adquirir nuevas tecnologías lo antes posible, el proceso se acelera el doble, y eso es sinónimo de la aparición del espionaje. Muy pronto la bandera china ondeará en el planeta rojo. Puede que suene a ciencia ficción, pero esa imagen no es tan irreal como parece. China no tiene ningún reparo en buscar en cualquier continente el conocimiento que necesita. Nuestros servicios de inteligencia opinan que desde hace varias décadas China es el enemigo número 1 en el campo del espionaje económico, tanto a nivel local como nacional. Un enemigo que dispone de medios materiales y humanos casi ilimitados. China es un país rico que se ha convertido en la segunda potencia económica mundial y es posible que 1.300 millones de chinos hayan sido contratados voluntariamente o a la fuerza para recabar toda información necesaria de una u otra manera. Un primer ministro chino me dijo en una ocasión: ¿es consciente de que somos tan inteligentes como ustedes y que trabajamos más? Así que por más que guarde sus secretos, nos pondremos a su nivel si no colaboran con nosotros. China tiene en la actualidad la red de espionaje más grande del mundo. Se trata de un dragón gigantesco con miles de cabezas, muchas de las cuales son todavía una incógnita. Aquí tenemos el premio. Se trata de un certificado otorgado por el gobierno chino a un grupo de expertos extranjeros que han establecido una colaboración con China. A mí me correspondió la investigación sobre la mecánica de sólidos. Tuvimos el honor de que nos recibiera el primer ministro chino. Aquí estoy yo. Luego, el presidente de la República de China nos invitó a cenar. Aunque no nos sentamos en la misma mesa que él, sino en mesas adyacentes, fue todo un privilegio. Aunque parezca lo contrario, Siad Munni no trabaja en China, sino en Palaiseau, a las afueras de París. Dirige la unidad de mecánica de la Escuela Superior de Técnicas Avanzadas, una célebre escuela francesa de ingenieros que ahora cuenta también con una sede en China. ¿Podrías, por favor, repetir esta secuencia? Aquí, la presencia de doctorandos chinos no sorprende a nadie. En este laboratorio, Siad Munni estudia con ellos las propiedades de las estructuras denominadas inteligentes, como por ejemplo los materiales con memoria de forma. La dificultad radica en encontrar las ecuaciones con las que modelar este comportamiento tan extraño.
Es decir, que el punto de partida es llevar a cabo una serie de pruebas para encontrar y comprender ese comportamiento, que luego hay que describir empleando modelos matemáticos, que son las leyes del comportamiento. Los trabajos desarrollados por el profesor Mumni han captado la atención de la Escuela Politécnica de Xi'an, en China. Este centro, que depende del Ministerio Chino de Defensa, espera mucho del proyecto, principalmente con miras al campo de los transportes, los coches eléctricos y la industria espacial, pasando por la aeronáutica civil y militar. Siad Mumni visita habitualmente Xi'an para supervisar la formación de los futuros ingenieros, algunos de los cuales han sido invitados a trabajar en la sede parisina de la marca. Esta cooperación ejemplar ha llevado a Siad Mumni a recibir el prestigioso galardón Friendship Award, que también ha recaído en otros 50 científicos mundiales de alto nivel. Se trata de un acicate y de un importante respaldo para el nombre y el presupuesto de su escuela. Él está contento y los chinos también, pero en los pasillos se respira pesimismo. El problema es que la gente que viene aquí no solo viene a admirarnos, sino también a aprender. Y si es posible, a llevarse el conocimiento a su país de origen. Y cuando eso sucede, nos llevamos una sorpresa. En China, la carrera de la innovación es la prioridad del régimen, pero en los últimos años los resultados no han sido los deseados. Esto ha impulsado al gobierno chino a abrir un importante sistema de contratación de expertos extranjeros con el fin de adquirir conocimientos y formar a los futuros ingenieros chinos. El programa más ambicioso en este campo se denomina 1000 talentos y su objetivo es importar a China cerca de 2000 ingenieros extranjeros en 10 años. Siad Mumni es uno de los ilustres elegidos. En Francia, el número de investigadores galardonados con el Premio de la Amistad y con una beca 1000 talentos se cuenta con los dedos de una mano. La colaboración con nosotros ya es una realidad. Los chinos analizan al detalle los ideales de los profesores invitados a los que contratan. Se parte de un enfoque y de una colaboración científica con el fin de conseguir conjuntamente que la ciencia progrese. El beneficio es mutuo y complementario, porque si bien nosotros aportamos conocimientos a los chinos, ellos también nos los aportan a nosotros. Hoy, Siad Mumni viene a presentar a Shanghái sus trabajos de investigación llevados a cabo en la Escuela de Ingenieros Chinos asociada a la Escuela Nacional Superior de Técnicas Avanzadas. Los intercambios han sido fructíferos y el investigador francés no puede esconder su satisfacción. Se encuentra muy a gusto en un mundo basado en el intercambio académico de conocimientos. En los pasillos esa pasión siempre se atenúa ligeramente. ¿Qué sucede cuando se juntan dos ingenieros? Lo normal, es decir, que desaparece el concepto de las nacionalidades y se ponen a hablar del oficio. Entonces uno de los dos empieza a hablar ingenuamente de su trabajo, de las investigaciones que está llevando a cabo, mientras el otro escucha atentamente, y ese otro es un chino. Los chinos son muy patriotas, que no es lo mismo que nacionalistas. Los patriotas trabajan por su país. Y cuando un chino escucha algo interesante, lo guarda a buen recaudo. Los estudiantes chinos de la Escuela Superior de Técnicas Avanzadas en París confirman esta afirmación. Trabajamos para la ciencia y también para nuestro país. Nuestras investigaciones tienen un fin personal, por supuesto, pero al mismo tiempo contribuyen al desarrollo de nuestro país y a su defensa militar. Es necesario que defendamos la innovación nacional en todos los campos, y eso pasa por la protección de los laboratorios, lo que no significa convertirlos en una base militar como la de Fort Knox o en una especie de Corea del Norte. No se trata de interponer fronteras o alambres de espino, sino de analizar a fondo qué debemos proteger. Y por lo demás, sin problema. Desde el punto de vista de la defensa nacional, Siad Mumni no está obligado a guardar secreto profesional, pero otros investigadores no tienen derecho a compartir conocimientos abiertamente. Los servicios occidentales de inteligencia han comprendido que los homólogos chinos aprovechan estos escenarios para reclutar a los colaboradores más valiosos. Así, el dragón deberá buscar otra manera de engullirlos.
Todo el mundo sabe que la lamprea es un tipo de anguila habitual en algunos estuarios en determinadas estaciones del año. La lamprea se pega a sus presas y absorbe todo lo que puede de ellas para a continuación desprenderse de lo que le sobra. Los primeros objetivos de esta lamprea a finales de los años 90 fueron los trenes de alta velocidad. China se propone desarrollar su red ferroviaria, así que abre su mercado a las empresas extranjeras. Pone encima de la mesa jugosos contratos que nunca llegará a firmar y mientras tanto aprovecha para absorber el saber hacer japonés, alemán y francés. ¿Qué podemos decir? Está claro que no podemos reaccionar diciendo nos habéis estafado, lo que habéis hecho no está bien, sino que prefiero decir hemos sido ingenuos y nos lo teníamos que haber imaginado. En vez de pensar que nuestro tren era tan fantástico que conseguiríamos abrirnos camino allí, teníamos que haber pensado ¿aquí no hay gato encerrado? Lo cierto es que más que de gato encerrado, los chinos prefieren hablar de reinnovación. Desde 2006, tal como consta por escrito en el programa del gobierno, sus conocimientos adquiridos civilinamente se maquillan en cierto modo como patentes chinas para uso chino, un método que legaliza el saqueo y cierra las puertas del país a todos aquellos que se niegan a ceder. En el caso de los trenes de alta velocidad, esta política ha funcionado a las mil maravillas. Así, la lamprea devora todo lo que va por tierra, pero tampoco hace ascos a criaturas voladoras. Además, sabe seducir a los grandes pájaros, induciéndoles a anidar en su propio territorio. Este es el caso del grupo europeo Airbus. A cambio de sus conocimientos, China le promete felicidad y prosperidad en su mercado interior y le ayuda en su carrera contra la estadounidense Boeing. La propia China adquiere varios cientos de aeronaves, pero con una condición: que los A320 se ensamblen en el país, más en concreto en Tianjin. Louis Gallois, a la sazón director de Airbus, era perfectamente consciente de las implicaciones. Nos dijeron claramente, lo que queremos es la tecnología y seguiréis vendiendo aviones en China en la medida en que la transfiráis. No se contentaban solo con los conocimientos. En las cadenas de montaje de Tianjin, los chinos ya tienen acceso de forma legal a tecnologías que no son de su propiedad, y no tienen pensado prescindir de ellas. Sin embargo, su curiosidad va mucho más allá. A principios de 2007, un A320 comprado a Airbus por una compañía regional china debe acudir a una revisión de mantenimiento. Sin embargo, el aparato no llega a su destino, desaparece de los radares sin dejar rastro. El avión termina apareciendo intacto en la pista de un aeropuerto chino. Algunos expertos consideran que lo más probable es que se ocultara en un hangar, se desmontara por completo, se examinara y se volviera a montar. De este modo, Pekín va adquiriendo poco a poco competencias y prepara ya la entrada en servicio de su propio avión de medio alcance. En junio de 2015, la noticia ya es vox populi en el mundo de la aeronáutica. El C-919 chino está muy avanzado. El aparato tiene un gran parecido con su primo europeo, el Airbus A320. El fabricante chino Comac solo presenta de momento una maqueta de su futuro avión monocolor, un avión de pasajeros made in China, apadrinado por el propio presidente Xi Jinping y que terminará por echar al Boeing 737 y al Airbus A320 de los cielos chinos. Con respecto al C-919 y a la competencia anunciada, ¿les preocupa o están a la espera de acontecimientos? Si lo he entendido bien, no creo que sea mejor avión que el A320. ¿Está impaciente por ver el aspecto del C-919? No, no especialmente. No hay lugar para comentarios desafortunados. El mercado chino es el más importante del mundo y de momento, con sus acuerdos, Airbus es el beneficiario del 50% de los pedidos de aviones de China. ¿Qué más da si los nuevos socios del consorcio europeo desean tener más información? En chino se usa la misma palabra para copiar y aprender. Un buen alumno es aquel que copia fielmente a su maestro.
Por supuesto, también hay algo de malicia, pero, en principio, para un artesano chino fabricar el mismo bolso que los europeos y con la misma calidad es algo digno de elogio. Por fin se levanta el telón. Este avión es el más moderno de su clase, el extraordinario fruto de la investigación y el desarrollo de la República Popular China. El C-919 realiza sus primeras pruebas de rodadura en Shanghái a finales de 2015. La ceremonia es grandiosa. Todos los telediarios abren con los desfiles marciales, los himnos y las banderas nacionales. Sin duda, será difícil superarlo cuando el C-919 realice su vuelo inaugural. Unas semanas más tarde, en marzo de 2016, Airbus anuncia en Tianjin la inauguración de una nueva cadena de montaje para ensamblar esta vez aviones de largo alcance. El A330, que entrará en servicio a finales de 2017, se montará en Tianjin en virtud del mismo tipo de acuerdo que posibilitó el ensamblaje del A320. Durante todo este tiempo, Comac ha seguido con la puesta a punto de su avión de largo alcance, que debería parecerse al A330. Su C-929 debería estar operativo en 2023. Se avecinan turbulencias para Airbus. La Lamprea parece más bien un dragón y es insaciable. En París, las autoridades francesas no quieren oír hablar de ello. Sin embargo, están perfectamente al tanto de las ambiciones estratégicas de China. El ministro chino de Ciencia y Tecnología les expuso claramente un plan a 15 años publicado en 2006. Este programa fue diseccionado por los expertos franceses de la Delegación Interministerial de Inteligencia Económica. El Elíseo recibió en 2010 un informe altamente confidencial de 25 páginas. En él se advertía de las prácticas ilegales de China y se enumeraban las trampas en las que no había que caer. El robo de muestras en el transcurso de visitas a empresas, el encanto de las golondrinas, expertas en confesiones de almohada, o la asignación de falsos estudiantes en prácticas a las empresas francesas. Este fue el caso de Lili Wang. En 2005 la policía halló en su ordenador datos confidenciales que había robado en su empresa, Valeo. Tras pasar 2 meses en prisión, esta fiel soldadita de inteligencia regresó discretamente a China. Robos, sexo, mentiras y dinero. La fórmula es ya un clásico, no así la magnitud de su aplicación. Mientras tanto, la desatención de determinados dirigentes, cegados por la inmensidad del mercado chino, resulta especialmente sorprendente. Francia está totalmente volcada en el objetivo de recibir 50.000 estudiantes chinos en 2015. Invertid en Francia. Instalaos en Francia. Orgullosos de haber sido los primeros en reconocer a la República Popular China en 1964, los dirigentes franceses se han mostrado siempre muy hospitalarios. Sin duda, demasiado. Es innegable que los franceses somos por naturaleza algo inocentes. En numerosas ocasiones he oído a altos ejecutivos de empresas decir: pero por favor, señor, ¿cómo puede pensar eso? Nosotros no, nosotros no. Nosotros somos... Claro, señor, puede que usted haya estudiado en una gran institución y cuente con un equipo extraordinario, pero a usted le pueden engañar como a todo el mundo. Luego hay un segundo elemento que es la arrogancia. Tendemos a pensar que somos realmente superiores al resto, y por esa razón nos parece imposible que nos puedan robar, y si nos roban somos tan buenos que no tiene importancia. Sin embargo, la historia demuestra todo lo contrario. En la otra orilla del Rin, las desventuras del tren de alta velocidad o de Airbus no le hacen gracia a nadie. Aquí no hay inocencia ni arrogancia. La relación de poder entre la canciller Merkel y las autoridades chinas es bastante franca. Sin embargo, ello no impide que la propia Alemania sea presa también de los servicios secretos chinos.
A mediados de la primera década de este siglo, la sensación de estar siendo espiada por China es tal en Alemania que la revista Spiegel dedica su portada a los jóvenes espías, estudiantes en prácticas corruptos, escuchas al más alto nivel, software espía. Cualquier información es buena. Los expertos en inteligencia han bautizado esta recogida de datos a todos los niveles como la técnica del grano de arena. Supongamos que en una playa los granos de arena son la información que se debe recoger. Los servicios occidentales o rusos enviarían a alguien de noche con un enorme contenedor y una pala para que lo llenara lo más rápido posible y desapareciera antes del amanecer. Los chinos son totalmente diferentes. Ellos llevarían a cabo lo que denominan una recogida en masa. Así, enviarían quizás a 1 millar de bañistas cada día con su toalla y su pequeño traje de baño. Disfrutarían de la jornada y por la noche, una vez de vuelta en el hotel, irían todos al mismo rincón a sacudir su toalla para dejar caer los granos de arena. Esa es una diferencia muy importante entre los servicios secretos occidentales y los chinos, que utilizan prácticamente todo lo que tienen a su disposición. Al igual que sus homólogos franceses, en Berlín los servicios de contraespionaje están totalmente al corriente. Sin embargo, ellos se muestran mucho más habladores. El gobierno chino tiene planes muy ambiciosos en lo que concierne a la economía, pero también en materia armamentística. Para alcanzar sus objetivos económicos, tienen que movilizar todos sus recursos. Además, tendrían que obtener determinada información, pero para ello serían necesarios muchos años de investigación. Resulta más sencillo y menos caro, ya sea mediante ciberataques o a través de espías, recoger en otra parte los frutos de este arduo trabajo, es decir, apropiarse de ellos mediante espionaje. Con el paso del tiempo y la experiencia de sus contratos con China, Alemania ha aprendido a minimizar los daños ocasionados por las hordas de ladrones de arena. Sin embargo, los servicios de inteligencia alemanes calculan que el coste anual de este saqueo asciende a más de 50.000 millones de euros, desde el sector del automóvil hasta la máquina herramienta, pasando por las motosierras más sencillas. El problema está en cómo mantener la cooperación, a la vez que se garantiza que, si China quiere ser competidora, esta competencia sea leal. Otra cosa es que todo el mundo compita de forma leal. En Washington también son plenamente conscientes de que el gran peligro en materia de espionaje ya no son la Unión Soviética ni sus agentes infiltrados, sino paradójicamente el primer socio económico de los estadounidenses, China. Según el FBI, el espionaje económico les cuesta cada año a los Estados Unidos miles de millones de dólares y millones de empleos. 4 de cada 5 investigaciones de la agencia conducen a socios comanditarios chinos que se interesan absolutamente por todo. Sanidad, energía, transporte, comunicaciones, servicios financieros, comercio. No hay un solo sector de nuestra economía en el que no hayan puesto el punto de mira. En mi opinión, se trata de un problema muy grave que no solo afecta a nuestra seguridad económica, sino también a nuestra seguridad nacional, ya que los chinos no solo van a por nuestras agencias gubernamentales, sino también a por nuestras empresas privadas y a por las personas, con el fin de aumentar su competitividad. La lucha contra el espionaje económico se ha convertido en una de las prioridades de la administración estadounidense. La preocupación es tal en Washington que el FBI puso en marcha en 2015 una gran campaña de sensibilización, colgando en su sitio web un auténtico éxito de taquilla, The Company Man. Desde luego no se puede decir que en la agencia se anden por las ramas.
Robert Moore. Señor Moore. En este cortometraje, Robert Moore es un ingeniero de una pequeña empresa de Iowa que diseña cristales aislantes de alta tecnología. Aunque sueña con ganar más dinero, no se siente apreciado y tiene problemas para ascender. Es entonces cuando recibe la llamada de una empresa china que desea hacerse con la tecnología que él domina. Robert acaba reuniéndose con dos reclutadores chinos que ponen las cartas sobre la mesa. Hola, Robert. Encantado. Estamos dispuestos a ofrecerle $100.000 por los planos del equipo y la fórmula del aislamiento del cristal y otros 100.000 por ayudarnos a montar la fábrica. Le ruego que lo considere. En la vida real, la historia de Robert Moore se asemeja bastante a la de Dejan Karabasevich, empleado de un fabricante de componentes de alta tecnología de la costa este estadounidense. Producto de la innovación estadounidense, American Superconductor es una empresa fundada y dirigida por ingenieros del legendario Instituto Tecnológico de Massachusetts y se dedica al diseño de software y componentes electrónicos para turbinas eólicas. En 2004, American Superconductor contrata a Dejan Karabasevich para que la represente en Austria. La empresa estadounidense se encuentra en ese momento en plena expansión mundial y registra patentes a diestro y siniestro. Esta es de una unidad superconductora para generadores y motores que puede integrarse incluso en turbinas eólicas. En 2006, Daniel McGahn recibe la llamada del grupo chino Sinobel, futuro gigante del sector eólico y entre cuyos socios inversores se encuentra ni más ni menos que el hijo del entonces primer ministro chino, Wen Jiabao. Pekín acaba de promulgar una ley sobre energías renovables que favorece el desarrollo de parques eólicos. Todo parece estar hecho a la medida del inmenso mercado chino. Sinobel fabrica la estructura metálica de los aerogeneradores. Por su parte, American Superconductor suministra la tecnología. El ingeniero estadounidense y el dinero chino hacen muy buena pareja. Sin embargo, el dragón come con los ojos y quiere utilizar la tecnología por su cuenta. La empresa estadounidense da por supuesto que su software está seguro hasta que en 2010 un incidente en un área de ensayos descubre el pastel. Nuestro equipo descubrió que los chinos utilizaban una versión de nuestro software que todavía no habíamos lanzado. No hay duda, habían pirateado el software supuestamente inviolable. Sin embargo, consciente de los riesgos, McGahn había implantado un complejo sistema de barreras informáticas cuya clave se encontraba en Austria. Un análisis interno de cientos de comunicaciones demuestra que Sinobel se ha beneficiado de la complicidad del ingeniero serbio radicado en Austria. Los investigadores descubren que ha vendido el código fuente del software a cambio de $1.700.000. Hedonista o no, lo cierto es que le proporcionaron una nueva vida en China. Casa, dinero, mujeres y contratos por un valor de $1,7 millones. Dicho de otro modo, no solo buscaban su ayuda o sus conocimientos, sino que iban mucho más lejos y querían hacerse con nuestra propiedad intelectual. Un juez austríaco declaró a Karabasevich culpable de espionaje industrial en beneficio de Sinobel y lo condenó a 1 año de prisión y al pago de una multa de 200.000 euros. La jugada no les había salido tan mal. Sin embargo, para American Superconductor los daños fueron considerables. El grupo registró $1.000 millones en pérdidas y tuvo que despedir a 600 personas, las 2/3 partes de su plantilla. Y la historia no acaba aquí. Desde su litigio con Sinobel, la empresa estadounidense ha constatado intrusiones frecuentes en su sistema. Por este motivo, ha recurrido a CrowdStrike, una empresa dirigida por un antiguo responsable de la seguridad informática del FBI, con el fin de analizar la procedencia de los ataques. Por experiencia, en CrowdStrike saben en qué dirección buscar.
Utilizan a sus mejores expertos para acceder de forma remota a las redes y robar datos que posteriormente proporcionan a empresas chinas que son competencia de las occidentales. Un falso correo electrónico interno en apariencia inofensivo llega a todos los ordenadores de American Superconductor. Al abrir el archivo adjunto, un informe muy interesante sobre su antiguo socio Sinobel, se propaga por todos los ordenadores de la empresa un virus invisible que brinda acceso a todos sus datos. Muy bien. Los análisis de CrowdStrike tiran del hilo y no tardan en encontrarse con una gigantesca máquina, el aparato de espionaje económico chino. Si analizamos de cerca estos ataques, podemos señalar con el dedo a un responsable. Se trata de un adversario al que hemos denominado Koumen Panda y que nos lleva directamente a la unidad 61.398 de China, una de las unidades del Ejército Popular de Liberación, que es el responsable de gran parte de este ciberespionaje. Detrás de los ataques contra American Superconductor se encuentra, por tanto, el ejército chino. El cotejo de las direcciones IP y los numerosos índices que detectaron los expertos permitieron identificar una unidad de inteligencia militar china especializada en ataques informáticos y llegar hasta este discreto inmueble del barrio de Pudong, en Shanghái, donde por entonces trabajaban varios cientos de hackers. Encargada de actuar únicamente en los Estados Unidos y en Canadá, la unidad 61.398 emplearía a varios miles de personas, fieles soldaditos de Internet que también tienen sus puntos débiles. Eso es precisamente lo que vemos mediante estos ataques. El momento en que cometen errores, ya sea un elemento en una línea de código, un índice que se dejan o algo que se olvidan de borrar. A menudo observamos que la actividad coincide exactamente con el horario de trabajo de Pekín, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por lo que hemos deducido que se trata de empleados que van a trabajar, paran para comer, vuelven a casa al final de la jornada y duermen plácidamente, el típico comportamiento burocrático. Por lo tanto, sería el gobierno chino el que estaría orquestando directamente el robo de la propiedad intelectual de cientos de compañías estadounidenses en beneficio de empresas chinas. Una acusación delicada desde un punto de vista diplomático que debe verificarse, fundamentarse y documentarse mejor, y que también exige valor para hacerse pública. Eso es precisamente lo que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en mayo de 2014. Una minuciosa investigación permitió identificar a 5 funcionarios de la unidad 61.398. El rostro y el nombre de los 5 espías chinos se difundieron a todo el mundo. Acusamos públicamente a 5 miembros del Ejército Popular de Liberación de atentar gravemente contra la seguridad de 6 empresas estadounidenses. Queremos decir a las autoridades chinas, ya basta. Los ataques informáticos y el ciberespionaje en beneficio de empresas tendrán consecuencias legales, aunque los demandados sean estados. El fiscal de Pensilvania provoca la ira de Pekín. China lo niega todo y, lógicamente, rechaza entregar a los 5 espías, ya que afirma que no lo son. China entró en la Organización Mundial del Comercio en 2001 y al hacerlo pasó a formar parte del comercio mundial civilizado. Todo el mundo aplaudió su entrada ya que suponía la apertura de todo un nuevo mercado. Sin embargo, la organización tiene unas normas que incluyen la protección de la propiedad intelectual. Estas normas han sido acatadas por todos, incluida China. Los estadounidenses, que no son precisamente angelitos en materia de espionaje, parecen haberse vuelto más astutos que ellos para desagrado de los chinos. Así, en septiembre de 2015, cuando el nuevo presidente chino visitó Washington por primera vez, su anfitrión no dudó en hacerle quedar mal en público. Creemos que las naciones son más prósperas y el mundo progresa más cuando las empresas compiten en igualdad de condiciones. China combate firmemente el robo de secretos comerciales y cualquier otro tipo de ataques informáticos.
Si Xi Jinping se limita a asentir, no habrá incidente diplomático, pero sus 5 espías no se moverán de China y a las empresas perjudicadas no les quedará otra que lamentarse. Es el caso de American Superconductor, que constata todos los días que Sinovel no solo le robó su software, sino que prosigue con su desarrollo y exporta sus turbinas al extranjero, incluso a los Estados Unidos. La compañía de aguas del estado de Massachusetts ha adquirido recientemente uno de estos aerogeneradores que se ha instalado a orillas del río Charles en Boston, prácticamente frente a la ventana misma de Daniel McGann. El dragón se desternilla de la risa mientras sopesa tranquilamente su próximo movimiento. Está claro que China necesita los secretos del universo, pero lo que no es tan conocido es que se ha convertido al mismo tiempo en referente mundial de la propaganda encubierta. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo. A su llegada al poder en 2003, el presidente de la República Popular China, Hu Jintao, fundamenta la estrategia política del partido en un importante principio confucionista, la armonía. De este modo, tras permanecer mucho tiempo proscrito, el confucianismo vuelve a gozar del favor de la élite dirigente china. Un giro sorprendente, pero muy práctico para Pekín. El tono consensuado y pacífico del filósofo de largos bigotes le viene a las mil maravillas al secretario general del partido, que desea hacer olvidar Tiananmen de cara a la organización de los Juegos Olímpicos en Pekín. La figura protectora de Confucio se elige como emblema de la proyección cultural china a través de institutos que llevan su nombre. En la actualidad hay más de 500 por todo el mundo. Todos ellos se controlan y dirigen desde este edificio de Pekín. Según los servicios de inteligencia occidentales, no hay prácticamente ninguna asociación china que no controle y dirija los servicios de inteligencia chinos o en la que no estén infiltrados. Esta influencia se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, industrial, académico y religioso si llega el caso, pero sobre todo al político. Está presente en todos los niveles. Si hay un país que ha sabido leer las intenciones de Pekín, ese es Canadá. Sin duda, el motivo está en el gran número de canadienses de origen chino que conocen demasiado bien al dragón. Los ciudadanos que optaron por abandonar China están seguros de que Pekín quiere de nuevo meter las narices en su vida diaria. No han tardado en denunciarlo y los medios se han hecho eco de su preocupación. ¿Hoy en China sin censura está invadiendo la propaganda china nuestras escuelas? La Universidad Canadiense de McMaster ha decidido cancelar un polémico curso de chino. Por supuesto, nos referimos a los ya tristemente famosos institutos Confucio. Los institutos Confucio no tardan en señalarse como el caballo de Troya del intervencionismo chino. El debate adquiere una dimensión pública, como sucede en octubre de 2014 aquí, en Toronto. El consejo académico más importante del país decide intervenir. Me llamo Michel Junot Katsuya y fui jefe de la oficina de Asia-Pacífico del Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad. Las agencias occidentales de contraespionaje han concluido que los institutos Confucio son una especie de agencia de inteligencia dirigida por el gobierno. Por supuesto, nadie se opone al estudio de lenguas extranjeras. A lo que sí nos oponemos es a esta forma de injerencia extranjera orientada a nuestros ciudadanos, con el fin de utilizarlos, con o sin su consentimiento, y en ocasiones incluso en contra de los intereses o valores de nuestra nación.
Ya en 2007, los servicios secretos canadienses alertaban a su gobierno en este memorando confidencial. En él subrayaban que China desea que el mundo se quede prendado de su país y de todo lo chino. Y que el poder blando de China tiene un gran valor estratégico, en particular a la hora de detectar personas de talento que resulten útiles para la expansión de las empresas y del gobierno. Este memorando expone que Pekín busca personas fieles al país, pero manipulables, lo que en los tiempos de la Guerra Fría se denominaba tontos útiles. China tiene la imperiosa necesidad de descifrar más a fondo a un país miembro del G8, del G20 y de la OTAN. Como objetivo de primer orden, en Canadá, el dragón también está muy activo. Lo que distingue a China es el volumen de personas que es capaz de desplegar. La cantidad de personas que están dispuestas a salir y servir a su país, quizás porque esa es precisamente la única forma de salir. Se utiliza a todo el mundo para recabar información que a muchos occidentales puede parecerles trivial. Sin embargo, estas personas quieren esta información para pasar a otro nivel. Puede que la siguiente fase sea enviar a alguien que contacte con personas que tengan simpatía por China para, en última instancia, captarlas y convertirlas en agentes de influencia. Por lo tanto, estos agentes de influencia son tremendamente importantes. Debido a la estrecha vigilancia y a la presión de la opinión pública, algunos institutos Confucio han tenido que cerrar. En Canadá, este canal de información e influencia resulta ahora menos útil para el dragón, pero este dispone de otros recursos. La información está bien, pero no hay nada mejor que el control. Pekín no tolera que sus opositores puedan expresarse, sean quienes sean. Cuando los tibetanos exiliados se manifiestan en París, los servicios de inteligencia chinos se enervan. Da la sensación de que estén por todas partes. Los opositores tibetanos son una de las 5 plagas que el Partido Comunista Chino considera letales. Después están los demócratas de Hong Kong y de Taiwán, que rechazan la anexión a la madre patria. Por último, las otras 2 plagas que aterrorizan al Partido Comunista Chino son los tradicionalistas de Falun Gong y los uigures, independentistas musulmanes de Xinjiang, muy activos en el extranjero, al igual que estos tibetanos. Creo que a China le preocupa enormemente el riesgo de inestabilidad dentro del país. Una de las principales fuentes de inestabilidad son las minorías. Las autoridades chinas pueden gestionar fácilmente las amenazas potenciales circunscritas a su territorio. Sin embargo, cuando las amenazas proceden de exiliados en el extranjero, representan un riesgo mayor para la estabilidad del país. Al pie de los Alpes bávaros hace años que el dragón no da abasto. Aquí reside la mayor comunidad de emigrantes chinos musulmanes. Religiosos, independentistas y en ocasiones partidarios de la lucha armada, pero sobre todo muy politizados, estos uigures que huyeron de Xinjiang son un dolor de cabeza para las autoridades chinas. Para los chinos, soy muy peligroso, un separatista. Los chinos utilizan la palabra terrorista.
Umid Hamid no es un ciudadano alemán cualquiera. Desde Múnich combate el poder central chino que, según él, está destruyendo su país. Hace 20 años Umid vivía aquí, en Urumqi, la capital de Xinjiang, la provincia más occidental de China. Los uigures eran mayoría en la ciudad, pero todo eso cambió. China animó a los Hans, la etnia mayoritaria del país, a colonizar la región con el fin de sofocar por superioridad numérica todos los focos independentistas y no perder el petróleo ni una inmensa zona de desiertos que la protege de los bárbaros del oeste, los rusos y los indios. Se puso en práctica una política de asentamientos dirigida con mano de hierro por la policía y el ejército, una ocupación intolerable para los uigures que en ocasiones responden haciendo uso de la violencia. Julio de 2009. Un ajuste de cuentas entre Hans y uigures se descontrola. Durante varios días se suceden manifestaciones y contramanifestaciones que se saldan con cerca de 200 muertos, miles de heridos y numerosos desaparecidos. Los grupos de uigures se radicalizan y comienzan a cometer atentados en la propia China. Xinjiang es nuestra tierra, nuestro hogar, no el de los chinos, es nuestro hogar. Una afirmación inaceptable para Pekín. Resulta fácil imaginar que el Congreso Mundial Uigur de Múnich supone una pesadilla para China. Umid Hamid es plenamente consciente de que el dragón le vigila, sobre todo cuando se manifiesta frente a las puertas del consulado de China. Los diplomáticos chinos nos graban constantemente. Graban la manifestación de principio a fin. Después muestran la grabación en China para poder presionar y chantajear a los que todavía tienen familia allí. Les dicen, vuestros familiares, vuestros hijos e hijas han participado en una manifestación. Tenéis que hacer algo para impedirlo. De lo contrario, tendréis problemas. Siempre hacen lo mismo. Las amenazas y el chantaje son las armas preferidas de los servicios secretos chinos. Estos últimos años, a consecuencia de las presiones ejercidas sobre los familiares que permanecían en China, algunos uigures han regresado y proporcionado información a las autoridades chinas. 2 de ellos fueron detenidos en Múnich y condenados por espionaje en contra de su propia comunidad. Das heißt, man fürchtet nicht, dass die Gesamtheit der Uiguren. Los servicios de inteligencia chinos no consideran necesariamente una amenaza a todos los uigures de la diáspora. Sin embargo, sí que temen que se engendren terroristas en el seno de su comunidad. Así que, para atrapar a un solo pez, están dispuestos a vaciar todo el lago. Con vaciar un lago no le bastaría a China para deshacerse de la peor de las 5 plagas que la amenazan: los seguidores de Falun Gong, un movimiento tradicionalista y espiritual que ya ha hecho temblar al poder central. 10 años después de la matanza de Tiananmen, el presidente Jiang Zemin no soporta que Falun Gong no jure lealtad al partido y ordena detenciones. Estas no causan sorpresa alguna entre los adeptos del movimiento. En abril de 1999, decenas de miles de ellos rodean pacíficamente el barrio de Zhongnanhai, la sede central del poder. Ese día, el gobierno es testigo del poder del movimiento, que afirma contar con más miembros que el propio partido. Ante esta amenaza se pone en marcha una feroz política de eliminación que se mantiene hasta la fecha. La encargada de aplicarla es la Oficina 610, que tiene conexión directa con la oficina política del partido. En un principio actúa por toda China, aunque también en otros lugares.
Su cometido es bastante sencillo: perseguir y neutralizar por todos los medios posibles a los miembros de Falun Gong, especialmente a los que se encuentran en el extranjero, ya que tienen la posibilidad de manifestarse con mayor contundencia contra el gobierno chino. Sin embargo, desde fuera, estos grandes enemigos de Pekín no parecen muy peligrosos. En este parque público del extrarradio de Toronto practican una modalidad de gimnasia meditativa tan ancestral como la propia China. Sin embargo, para el Partido Comunista Chino, desde los acontecimientos de 1999, se trata de una competencia ideológica demasiado peligrosa que hay que erradicar a cualquier precio. En Toronto, el mismísimo vicecónsul chino arremetió directamente contra el portavoz del movimiento y ciudadano canadiense, Joel Shipkar, difamándolo en la prensa y catalogándolo de miembro de una secta siniestra. Este agente inmobiliario interpuso una demanda y ganó el juicio. El vicecónsul ya había regresado prudentemente a China con el fin de no sufrir un escarnio público. Conocemos la naturaleza profunda del Partido Comunista Chino. Desde que se hicieron con el poder en 1949, han destruido la cultura china y el espíritu del pueblo chino. Quieren que la gente venere al partido como a un dios, como al mayor poder sobre el planeta. Y a cualquiera que trate de empoderar al pueblo, lo eliminan. Tienen auténtico pavor a perder el poder. En los 80 países en los que Falun Gong está implantado oficialmente, todo ciudadano chino que se considere patriota debe vigilar y denunciar las actividades de la secta, como lo denomina Pekín. La oficina 610 cuenta, por tanto, con un enorme ejército de delatores. Sin embargo, en 2005, Pekín pierde a un valioso colaborador. Chen Zhonglin está por entonces destinado en Sydney, Australia, donde goza de inmunidad diplomática. Sin embargo, en realidad forma parte de la Oficina 610 y tiene la tarea de vigilar a los seguidores de Falun Gong. Mediante infiltraciones y seguimientos, elabora una lista con los nombres, las direcciones, los números de teléfono y las relaciones de todas las personas vinculadas directa o indirectamente al movimiento disidente, ya sean chinas o australianas. Sus documentos alimentan durante 4 años la potente máquina de lucha contra Falun Gong. Sus relatos ponen la piel de gallina. No es ninguna exageración comparar a la Oficina 610 con la Gestapo, ya que ha recurrido a todo tipo de métodos para reprimir a Falun Gong, desde eliminaciones físicas hasta destrucciones psicológicas, dirigidos contra un sector tan amplio de la población. Se puede hablar de una auténtica política de destrucción. Así que el apodo de Gestapo no es de ningún modo exagerado. Cuando decide desertar, Chen Zhonglin espera de todo, pero no que Australia deniegue su solicitud de asilo político. El momento no es el adecuado, ya que Canberra negocia por entonces con Pekín cuantiosos contratos de gas. El estado de ánimo de Chen Zhonglin no es tan importante. Así que recurre a la opinión pública australiana. Mi vida corre peligro. Los agentes de seguridad de la embajada podrían secuestrarme. Aunque él se sepa estrechamente vigilado, su fama y sus numerosas apariciones públicas garantizan su seguridad. Donde quiera que vaya, este antiguo espía describe el aparato de espionaje chino, la ambición geopolítica del partido y su miedo a que llegue el día en que el pueblo chino deje de creer en su sueño. Este supuesto sueño de país poderoso es un sueño totalmente ficticio.
un tigre desdentado. ¿Cómo va a convertirse en una gran potencia mundial una sociedad que va en contra de la humanidad, que no respeta los derechos humanos? Es probable que Chen Zhonglin se equivoque. China avanza a pasos agigantados hacia su objetivo sin temor a nada ni a nadie. Quiere convertirse en la primera economía mundial, una meta que debería alcanzar según sus planes en 2020. Una vez que lo consiga, es probable que no dé descanso a su dragón. Existen directivas de inteligencia. Y déjeme que le diga, hay determinados agentes chinos que disponen de verdaderas listas de la compra para saber qué recabar en Europa, ya sea en el ámbito civil o en el militar. Una vez más, no se trata de marginar a los chinos, sino de proteger nuestros datos y nuestras tecnologías. Porque lo que está en juego es nuestra industria, nuestra economía y, en última instancia, nuestros puestos de trabajo. No queremos abrir los ojos a la realidad china, a ese jugador que es un poco tramposo, que no quiere jugar con las mismas normas que los demás en el patio del colegio y que siempre acaba saliéndose con la suya, y todo porque dependemos de China en demasiados niveles. Esta dependencia es el motivo de la impunidad del dragón y una fuente infinita de felicidad para sus amos. Hace varios siglos, en su ansia por dominar el mundo, Occidente robó sin ningún pudor los secretos de la pólvora y la brújula a los chinos. En la actualidad, los vientos han rolado y son muy favorables a China. Comment c'est la Chine? C'est plein de Chinois. Je les imagine aussi rusés qu'ils sont courtois. C'est pas ça, Ginette, c'est un peuple fier. Et c'est pas des gens qui ont du mou de veau. A la República Popular China en 1964, los dirigentes franceses se han mostrado siempre muy hospitalarios. Sin duda, demasiado. Es innegable que los franceses somos por naturaleza algo inocentes. En numerosas ocasiones he oído a altos ejecutivos de empresas decir: pero por favor, señor, ¿cómo puede pensar eso? Nosotros no. Nosotros somos... Claro, señor, puede que usted haya estudiado en una gran institución y cuente con un equipo extraordinario, pero a usted le pueden engañar como a todo el mundo. Luego hay un segundo elemento que es la arrogancia. Tendemos a pensar que somos realmente superiores al resto, y por esa razón nos parece imposible que nos puedan robar, y si nos roban somos tan buenos que no tiene importancia. Sin embargo, la historia demuestra todo lo contrario. En la otra orilla del Rin, las desventuras del tren de alta velocidad o de Airbus no le hacen gracia a nadie. Aquí no hay inocencia ni arrogancia. La relación de poder entre la canciller Merkel y las autoridades chinas es bastante franca. Sin embargo, ello no impide que la propia Alemania sea presa también de los servicios secretos chinos. A mediados de la primera década de este siglo, la sensación de estar siendo espiada por China es tal en Alemania que la revista Spiegel dedica su portada a los jóvenes espías, estudiantes en prácticas corruptos, escuchas al más alto nivel, software espía. Cualquier información es buena. Los expertos en inteligencia han bautizado esta recogida de datos a todos los niveles como la técnica del grano de arena. Supongamos que en una playa los granos de arena son la información que se debe recoger.
Los servicios occidentales o rusos enviarían a alguien de noche con un enorme contenedor y una pala para que lo llenara lo más rápido posible y desapareciera antes del amanecer. Los chinos son totalmente diferentes. Ellos llevarían a cabo lo que denominan una recogida en masa. Así, enviarían quizás a 1 millar de bañistas cada día con su toalla y su pequeño traje de baño. Disfrutarían de la jornada y por la noche, una vez de vuelta en el hotel, irían todos al mismo rincón a sacudir su toalla para dejar caer los granos de arena. Esa es una diferencia muy importante entre los servicios secretos occidentales y los chinos, que utilizan prácticamente todo lo que tienen a su disposición. Al igual que sus homólogos franceses, en Berlín los servicios de contraespionaje están totalmente al corriente. Sin embargo, ellos se muestran mucho más habladores. El gobierno chino tiene planes muy ambiciosos en lo que concierne a la economía, pero también en materia armamentística. Para alcanzar sus objetivos económicos, tienen que movilizar todos sus recursos. Además, tendrían que obtener determinada información, pero para ello serían necesarios muchos años de investigación. Resulta más sencillo y menos caro, ya sea mediante ciberataques o a través de espías, recoger en otra parte los frutos de este arduo trabajo, es decir, apropiarse de ellos mediante espionaje. Con el paso del tiempo y la experiencia de sus contratos con China, Alemania ha aprendido a minimizar los daños ocasionados por las hordas de ladrones de arena. Sin embargo, los servicios de inteligencia alemanes calculan que el coste anual de este saqueo asciende a más de 50.000 millones de euros, desde el sector del automóvil hasta la máquina herramienta, pasando por las motosierras más sencillas. El problema está en cómo mantener la cooperación, a la vez que se garantiza que, si China quiere ser competidora, esta competencia sea leal. Otra cosa es que todo el mundo compita de forma leal. En Washington también son plenamente conscientes de que el gran peligro en materia de espionaje ya no son la Unión Soviética ni sus agentes infiltrados, sino paradójicamente el primer socio económico de los estadounidenses, China. Según el FBI, el espionaje económico les cuesta cada año a los Estados Unidos miles de millones de dólares y millones de empleos. 4 de cada 5 investigaciones de la agencia conducen a socios comanditarios chinos que se interesan absolutamente por todo. Sanidad, energía, transporte, comunicaciones, servicios financieros, comercio. No hay un solo sector de nuestra economía en el que no hayan puesto el punto de mira. En mi opinión, se trata de un problema muy grave que no solo afecta a nuestra seguridad económica, sino también a nuestra seguridad nacional, ya que los chinos no solo van a por nuestras agencias gubernamentales, sino también a por nuestras empresas privadas y a por las personas, con el fin de aumentar su competitividad. La lucha contra el espionaje económico se ha convertido en una de las prioridades de la administración estadounidense. La preocupación es tal en Washington que el FBI puso en marcha en 2015 una gran campaña de sensibilización, colgando en su sitio web un auténtico éxito de taquilla, The Company Man. Desde luego no se puede decir que en la agencia se anden por las ramas. Robert Moore. Señor Moore. En este cortometraje, Robert Moore es un ingeniero de una pequeña empresa de Iowa que diseña cristales aislantes de alta tecnología. Aunque sueña con ganar más dinero, no se siente apreciado y tiene problemas para ascender. Es entonces cuando recibe la llamada de una empresa china que desea hacerse con la tecnología que él domina. Robert acaba reuniéndose con 2 reclutadores chinos que ponen las cartas sobre la mesa. Hola, Robert. Encantado.
Estamos dispuestos a ofrecerle $100.000 por los planos del equipo y la fórmula del aislamiento del cristal y otros 100.000 por ayudarnos a montar la fábrica. Le ruego que lo considere. En la vida real, la historia de Robert Moore se asemeja bastante a la de Dejan Karabasevich, empleado de un fabricante de componentes de alta tecnología de la costa este estadounidense. Producto de la innovación estadounidense, American Superconductor es una empresa fundada y dirigida por ingenieros del legendario Instituto Tecnológico de Massachusetts y se dedica al diseño de software y componentes electrónicos para turbinas eólicas. En 2004, American Superconductor contrata a Dejan Karabasevich para que la represente en Austria. La empresa estadounidense se encuentra en ese momento en plena expansión mundial y registra patentes a diestro y siniestro. Esta es de una unidad superconductora para generadores y motores que puede integrarse incluso en turbinas eólicas. En 2006, Daniel McGahn recibe la llamada del grupo chino Sinobel, futuro gigante del sector eólico y entre cuyos socios inversores se encuentra ni más ni menos que el hijo del entonces primer ministro chino, Wen Jiabao. Pekín acaba de promulgar una ley sobre energías renovables que favorece el desarrollo de parques eólicos. Todo parece estar hecho a la medida del inmenso mercado chino. Sinobel fabrica la estructura metálica de los aerogeneradores. Por su parte, American Superconductor suministra la tecnología. El ingeniero estadounidense y el dinero chino hacen muy buena pareja. Sin embargo, el dragón come con los ojos y quiere utilizar la tecnología por su cuenta. La empresa estadounidense da por supuesto que su software está seguro hasta que en 2010 un incidente en un área de ensayos descubre el pastel. Nuestro equipo descubrió que los chinos utilizaban una versión de nuestro software que todavía no habíamos lanzado. No hay duda, habían pirateado el software supuestamente inviolable. Sin embargo, consciente de los riesgos, McGahn había implantado un complejo sistema de barreras informáticas cuya clave se encontraba en Austria. Un análisis interno de cientos de comunicaciones demuestra que Sinobel se ha beneficiado de la complicidad del ingeniero serbio radicado en Austria. Los investigadores descubren que ha vendido el código fuente del software a cambio de $1.700.000. Hedonista o no, lo cierto es que le proporcionaron una nueva vida en China. Casa, dinero, mujeres y contratos por un valor de $1,7 millones. Dicho de otro modo, no solo buscaban su ayuda o sus conocimientos, sino que iban mucho más lejos y querían hacerse con nuestra propiedad intelectual. Un juez austríaco declaró a Karabasevich culpable de espionaje industrial en beneficio de Sinobel y lo condenó a 1 año de prisión y al pago de una multa de 200.000 euros. La jugada no les había salido tan mal. Sin embargo, para American Superconductor los daños fueron considerables. El grupo registró $1.000 millones en pérdidas y tuvo que despedir a 600 personas, las 2/3 partes de su plantilla. Y la historia no acaba aquí. Desde su litigio con Sinobel, la empresa estadounidense ha constatado intrusiones frecuentes en su sistema. Por este motivo, ha recurrido a CrowdStrike, una empresa dirigida por un antiguo responsable de la seguridad informática del FBI, con el fin de analizar la procedencia de los ataques. Por experiencia, en CrowdStrike saben en qué dirección buscar. Utilizan a sus mejores expertos para acceder de forma remota a las redes y robar datos que posteriormente proporcionan a empresas chinas que son competencia de las occidentales. Un falso correo electrónico interno en apariencia inofensivo llega a todos los ordenadores de American Superconductor. Al abrir el archivo adjunto, un informe muy interesante sobre su antiguo socio Sinobel, se propaga por todos los ordenadores de la empresa un virus invisible que brinda acceso a todos sus datos. Muy bien. Los análisis de CrowdStrike tiran del hilo y no tardan en encontrarse con una gigantesca máquina, el aparato de espionaje económico chino.
Si analizamos de cerca estos ataques, podemos señalar con el dedo a un responsable. Se trata de un adversario al que hemos denominado Koumen Panda y que nos lleva directamente a la unidad 61.398 de China, una de las unidades del Ejército Popular de Liberación, que es el responsable de gran parte de este ciberespionaje. Detrás de los ataques contra American Superconductor se encuentra, por tanto, el ejército chino. El cotejo de las direcciones IP y los numerosos índices que detectaron los expertos permitieron identificar una unidad de inteligencia militar china especializada en ataques informáticos y llegar hasta este discreto inmueble del barrio de Pudong, en Shanghái, donde por entonces trabajaban varios cientos de hackers. Encargada de actuar únicamente en los Estados Unidos y en Canadá, la unidad 61.398 emplearía a varios miles de personas, fieles soldaditos de Internet que también tienen sus puntos débiles. Eso es precisamente lo que vemos mediante estos ataques. El momento en que cometen errores, ya sea un elemento en una línea de código, un índice que se dejan o algo que se olvidan de borrar. A menudo observamos que la actividad coincide exactamente con el horario de trabajo de Pekín, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por lo que hemos deducido que se trata de empleados que van a trabajar, paran para comer, vuelven a casa al final de la jornada y duermen plácidamente, el típico comportamiento burocrático. Por lo tanto, sería el gobierno chino el que estaría orquestando directamente el robo de la propiedad intelectual de cientos de compañías estadounidenses en beneficio de empresas chinas. Una acusación delicada desde un punto de vista diplomático que debe verificarse, fundamentarse y documentarse mejor, y que también exige valor para hacerse pública. Eso es precisamente lo que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en mayo de 2014. Una minuciosa investigación permitió identificar a 5 funcionarios de la unidad 61.398. El rostro y el nombre de los 5 espías chinos se difundieron a todo el mundo. Acusamos públicamente a 5 miembros del Ejército Popular de Liberación de atentar gravemente contra la seguridad de 6 empresas estadounidenses. Queremos decir a las autoridades chinas, ya basta. Los ataques informáticos y el ciberespionaje en beneficio de empresas tendrán consecuencias legales, aunque los demandados sean estados. El fiscal de Pensilvania provoca la ira de Pekín. China lo niega todo y, lógicamente, rechaza entregar a los 5 espías, ya que afirma que no lo son. China entró en la Organización Mundial del Comercio en 2001 y al hacerlo pasó a formar parte del comercio mundial civilizado. Todo el mundo aplaudió su entrada ya que suponía la apertura de todo un nuevo mercado. Sin embargo, la organización tiene unas normas que incluyen la protección de la propiedad intelectual. Estas normas han sido acatadas por todos, incluida China. Los estadounidenses, que no son precisamente angelitos en materia de espionaje, parecen haberse vuelto más astutos que ellos para desagrado de los chinos. Así, en septiembre de 2015, cuando el nuevo presidente chino visitó Washington por primera vez, su anfitrión no dudó en hacerle quedar mal en público. Creemos que las naciones son más prósperas y el mundo progresa más cuando las empresas compiten en igualdad de condiciones. China combate firmemente el robo de secretos comerciales y cualquier otro tipo de ataques informáticos. Si Xi Jinping se limita a asentir, no habrá incidente diplomático, pero sus 5 espías no se moverán de China y a las empresas perjudicadas no les quedará otra que lamentarse. Es el caso de American Superconductor, que constata todos los días que Sinovel no solo le robó su software, sino que prosigue con su desarrollo y exporta sus turbinas al extranjero, incluso a los Estados Unidos. La compañía de aguas del estado de Massachusetts ha adquirido recientemente uno de estos aerogeneradores que se ha instalado a orillas del río Charles, en Boston, prácticamente frente a la ventana misma de Daniel McGahn.
el dragón se desternilla de la risa mientras sopesa tranquilamente su próximo movimiento. Está claro que China necesita los secretos del universo, pero lo que no es tan conocido es que se ha convertido al mismo tiempo en referente mundial de la propaganda encubierta. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo. A su llegada al poder en 2003, el presidente de la República Popular China, Hu Jintao, fundamenta la estrategia política del partido en un importante principio confucionista, la armonía. De este modo, tras permanecer mucho tiempo proscrito, el confucianismo vuelve a gozar del favor de la élite dirigente china. Un giro sorprendente, pero muy práctico para Pekín. El tono consensuado y pacífico del filósofo de largos bigotes le viene a las mil maravillas al secretario general del partido, que desea hacer olvidar Tiananmen de cara a la organización de los Juegos Olímpicos en Pekín. La figura protectora de Confucio se elige como emblema de la proyección cultural china a través de institutos que llevan su nombre. En la actualidad hay más de 500 por todo el mundo. De octubre de 2049, centenario de la República Popular China. Un grupo de cosmonautas chinos despega en el primer vuelo habitado con destino Marte. China ha seguido de cerca la estela de las grandes agencias espaciales de Rusia, Europa y Estados Unidos y no se ha quedado a la zaga. El gobierno chino se ha dado cuenta de qué tecnologías, destrezas e información necesita para convertirse en una potencia competitiva en la economía global. En el año 2049, China es la primera potencia económica y tecnológica del sistema solar, una potencia adquirida sin ningún miramiento. Cuando hay una necesidad y uno está dispuesto a pagar el precio que sea, el proceso se acelera, y cuando el objetivo es adquirir nuevas tecnologías lo antes posible, el proceso se acelera el doble, y eso es sinónimo de la aparición del espionaje. Muy pronto la bandera china ondeará en el planeta rojo. Puede que suene a ciencia ficción, pero esa imagen no es tan irreal como parece. China no tiene ningún reparo en buscar en cualquier continente el conocimiento que necesita. Nuestros servicios de inteligencia opinan que desde hace varias décadas China es el enemigo número uno en el campo del espionaje económico, tanto a nivel local como nacional. Un enemigo que dispone de medios materiales y humanos casi ilimitados. China es un país rico que se ha convertido en la segunda potencia económica mundial y es posible que 1.300 millones de chinos hayan sido contratados voluntariamente o a la fuerza para recabar toda información necesaria de una u otra manera. Un primer ministro chino me dijo en una ocasión, ¿es consciente de que somos tan inteligentes como ustedes y que trabajamos más? Así que por más que guarde sus secretos, nos pondremos a su nivel si no colaboran con nosotros. China tiene en la actualidad la red de espionaje más grande del mundo. Se trata de un dragón gigantesco con miles de cabezas, muchas de las cuales son todavía una incógnita.
Aquí tenemos el premio. Se trata de un certificado otorgado por el gobierno chino a un grupo de expertos extranjeros que han establecido una colaboración con China. A mí me correspondió la investigación sobre la mecánica de sólidos. Tuvimos el honor de que nos recibiera el primer ministro chino. Aquí estoy yo. Luego, el presidente de la República de China nos invitó a cenar. Aunque no nos sentamos en la misma mesa que él, sino en mesas adyacentes, fue todo un privilegio. Aunque parezca lo contrario, Siad Mumni no trabaja en China, sino en Palaiseau, a las afueras de París. Dirige la unidad de mecánica de la Escuela Superior de Técnicas Avanzadas, una célebre escuela francesa de ingenieros que ahora cuenta también con una sede en China. ¿Podrías, por favor, repetir esta secuencia? Aquí, la presencia de doctorandos chinos no sorprende a nadie. En este laboratorio, Siad Mumni estudia con ellos las propiedades de las estructuras denominadas inteligentes, como por ejemplo los materiales con memoria de forma. La dificultad radica en encontrar las ecuaciones con las que modelar este comportamiento tan extraño. Es decir, que el punto de partida es llevar a cabo una serie de pruebas para encontrar y comprender ese comportamiento, que luego hay que describir empleando modelos matemáticos, que son las leyes del comportamiento. Los trabajos desarrollados por el profesor Mumni han captado la atención de la Escuela Politécnica de Xi'an, en China. Este centro, que depende del Ministerio Chino de Defensa, espera mucho del proyecto, principalmente con miras al campo de los transportes, los coches eléctricos y la industria espacial, pasando por la aeronáutica civil y militar. Siad Mumni visita habitualmente Xi'an para supervisar la formación de los futuros ingenieros, algunos de los cuales han sido invitados a trabajar en la sede parisina de la marca. Esta cooperación ejemplar ha llevado a Siad Mumni a recibir el prestigioso galardón Friendship Award, que también ha recaído en otros 50 científicos mundiales de alto nivel. Se trata de un acicate y de un importante respaldo para el nombre y el presupuesto de su escuela. Él está contento y los chinos también, pero en los pasillos se respira pesimismo. El problema es que la gente que viene aquí no solo viene a admirarnos, sino también a aprender. Y si es posible, a llevarse el conocimiento a su país de origen. Y cuando eso sucede, nos llevamos una sorpresa. En China, la carrera de la innovación es la prioridad del régimen, pero en los últimos años los resultados no han sido los deseados. Esto ha impulsado al gobierno chino a abrir un importante sistema de contratación de expertos extranjeros con el fin de adquirir conocimientos y formar a los futuros ingenieros chinos. El programa más ambicioso en este campo se denomina 1000 talentos y su objetivo es importar a China cerca de 2000 ingenieros extranjeros en 10 años. Siad Mumni es uno de los ilustres elegidos. En Francia, el número de investigadores galardonados con el Premio de la Amistad y con una beca 1000 talentos se cuenta con los dedos de una mano. La colaboración con nosotros ya es una realidad. Los chinos analizan al detalle los ideales de los profesores invitados a los que contratan. Se parte de un enfoque y de una colaboración científica con el fin de conseguir conjuntamente que la ciencia progrese. El beneficio es mutuo y complementario, porque si bien nosotros aportamos conocimientos a los chinos, ellos también nos los aportan a nosotros. Hoy, Siad Mumni viene a presentar a Shanghái sus trabajos de investigación llevados a cabo en la Escuela de Ingenieros Chinos asociada a la Escuela Nacional Superior de Técnicas Avanzadas. Los intercambios han sido fructíferos y el investigador francés no puede esconder su satisfacción. Se encuentra muy a gusto en un mundo basado en el intercambio académico de conocimientos. En los pasillos esa pasión siempre se atenúa ligeramente. ¿Qué sucede cuando se juntan dos ingenieros? Lo normal, es decir, que desaparece el concepto de las nacionalidades y se ponen a hablar del oficio. Entonces uno de los dos empieza a hablar ingenuamente de su trabajo, de las investigaciones que está llevando a cabo, mientras el otro escucha atentamente, y ese otro es un chino. Los chinos son muy patriotas, que no es lo mismo que nacionalistas. Los patriotas trabajan por su país. Y cuando un chino escucha algo interesante, lo guarda a buen recaudo. Los estudiantes chinos de la Escuela Superior de Técnicas Avanzadas en París confirman esta afirmación.
Trabajamos para la ciencia y también para nuestro país. Nuestras investigaciones tienen un fin personal, por supuesto, pero al mismo tiempo contribuyen al desarrollo de nuestro país y a su defensa militar. Es necesario que defendamos la innovación nacional en todos los campos, y eso pasa por la protección de los laboratorios, lo que no significa convertirlos en una base militar como la de Fort Knox o en una especie de Corea del Norte. No se trata de interponer fronteras o alambres de espino, sino de analizar a fondo qué debemos proteger. Y por lo demás, sin problema. Desde el punto de vista de la defensa nacional, Siad Mumni no está obligado a guardar secreto profesional, pero otros investigadores no tienen derecho a compartir conocimientos abiertamente. Los servicios occidentales de inteligencia han comprendido que los homólogos chinos aprovechan estos escenarios para reclutar a los colaboradores más valiosos. Así, el dragón deberá buscar otra manera de engullirlos. Todo el mundo sabe que la lamprea es un tipo de anguila habitual en algunos estuarios en determinadas estaciones del año. La lamprea se pega a sus presas y absorbe todo lo que puede de ellas para a continuación desprenderse de lo que le sobra. Los primeros objetivos de esta lamprea a finales de los años 90 fueron los trenes de alta velocidad. China se propone desarrollar su red ferroviaria, así que abre su mercado a las empresas extranjeras. Pone encima de la mesa jugosos contratos que nunca llegará a firmar y mientras tanto aprovecha para absorber el saber hacer japonés, alemán y francés. ¿Qué podemos decir? Está claro que no podemos reaccionar diciendo «nos habéis estafado, lo que habéis hecho no está bien», sino que prefiero decir «hemos sido ingenuos y nos lo teníamos que haber imaginado». En vez de pensar que nuestro tren era tan fantástico que conseguiríamos abrirnos camino allí, teníamos que haber pensado «¿aquí no hay gato encerrado?». Lo cierto es que más que de gato encerrado, los chinos prefieren hablar de reinnovación. Desde 2006, tal como consta por escrito en el programa del gobierno, sus conocimientos adquiridos civilinamente se maquillan en cierto modo como patentes chinas para uso chino, un método que legaliza el saqueo y cierra las puertas del país a todos aquellos que se niegan a ceder. En el caso de los trenes de alta velocidad, esta política ha funcionado a las mil maravillas. Así, la lamprea devora todo lo que va por tierra, pero tampoco hace ascos a criaturas voladoras. Además, sabe seducir a los grandes pájaros, induciéndoles a anidar en su propio territorio. Este es el caso del grupo europeo Airbus. A cambio de sus conocimientos, China le promete felicidad y prosperidad en su mercado interior y le ayuda en su carrera contra la estadounidense Boeing. La propia China adquiere varios cientos de aeronaves, pero con una condición: que los A320 se ensamblen en el país, más en concreto en Tianjin. Louis Gallois, a la sazón director de Airbus, era perfectamente consciente de las implicaciones. Nos dijeron claramente, lo que queremos es la tecnología y seguiréis vendiendo aviones en China en la medida en que la transfiráis. No se contentaban solo con los conocimientos. En las cadenas de montaje de Tianjin, los chinos ya tienen acceso de forma legal a tecnologías que no son de su propiedad, y no tienen pensado prescindir de ellas. Sin embargo, su curiosidad va mucho más allá. A principios de 2007, un A320 comprado a Airbus por una compañía regional china debe acudir a una revisión de mantenimiento. Sin embargo, el aparato no llega a su destino. Desaparece de los radares sin dejar rastro. El avión termina apareciendo intacto en la pista de un aeropuerto chino. Algunos expertos consideran que lo más probable es que se ocultara en un hangar, se desmontara por completo, se examinara y se volviera a montar. De este modo, Pekín va adquiriendo poco a poco competencias y prepara ya la entrada en servicio de su propio avión de medio alcance.
En junio de 2015, la noticia ya es vox populi en el mundo de la aeronáutica. El C-919 chino está muy avanzado. El aparato tiene un gran parecido con su primo europeo, el Airbus A320. El fabricante chino Comac solo presenta de momento una maqueta de su futuro avión monocolor, un avión de pasajeros made in China, apadrinado por el propio presidente Xi Jinping y que terminará por echar al Boeing 737 y al Airbus A320 de los cielos chinos. Con respecto al C-919 y a la competencia anunciada, ¿les preocupa o están a la espera de acontecimientos? Si lo he entendido bien, no creo que sea mejor avión que el A320. ¿Está impaciente por ver el aspecto del C-919? No, no especialmente. No hay lugar para comentarios desafortunados. El mercado chino es el más importante del mundo y de momento, con sus acuerdos, Airbus es el beneficiario del 50% de los pedidos de aviones de China. ¿Qué más da si los nuevos socios del consorcio europeo desean tener más información? En chino se usa la misma palabra para copiar y aprender. Un buen alumno es aquel que copia fielmente a su maestro. Por supuesto, también hay algo de malicia, pero, en principio, para un artesano chino fabricar el mismo bolso que los europeos y con la misma calidad es algo digno de elogio. Por fin se levanta el telón. Este avión es el más moderno de su clase, el extraordinario fruto de la investigación y el desarrollo de la República Popular China. El C-919 realiza sus primeras pruebas de rodadura en Shanghái a finales de 2015. La ceremonia es grandiosa. Todos los telediarios abren con los desfiles marciales, los himnos y las banderas nacionales. Sin duda, será difícil superarlo cuando el C-919 realice su vuelo inaugural. Unas semanas más tarde, en marzo de 2016, Airbus anuncia en Tianjin la inauguración de una nueva cadena de montaje para ensamblar esta vez aviones de largo alcance. El A330, que entrará en servicio a finales de 2017, se montará en Tianjin en virtud del mismo tipo de acuerdo que posibilitó el ensamblaje del A320. Durante todo este tiempo, Comac ha seguido con la puesta a punto de su avión de largo alcance, que debería parecerse al A330. Su C-929 debería estar operativo en 2023. Se avecinan turbulencias para Airbus. La Lamprea parece más bien un dragón y es insaciable. En París, las autoridades francesas no quieren oír hablar de ello. Sin embargo, están perfectamente al tanto de las ambiciones estratégicas de China. El ministro chino de Ciencia y Tecnología les expuso claramente un plan a 15 años publicado en 2006. Este programa fue diseccionado por los expertos franceses de la Delegación Interministerial de Inteligencia Económica. El Elíseo recibió en 2010 un informe altamente confidencial de 25 páginas. En él se advertía de las prácticas ilegales de China y se enumeraban las trampas en las que no había que caer. El robo de muestras en el transcurso de visitas a empresas, el encanto de las golondrinas, expertas en confesiones de almohada, o la asignación de falsos estudiantes en prácticas a las empresas francesas. Este fue el caso de Lili Wang. En 2005 la policía halló en su ordenador datos confidenciales que había robado en su empresa, Valeo. Tras pasar 2 meses en prisión, esta fiel soldadita de inteligencia regresó discretamente a China. Robos, sexo, mentiras y dinero. La fórmula es ya un clásico, no así la magnitud de su aplicación. Mientras tanto, la desatención de determinados dirigentes, cegados por la inmensidad del mercado chino, resulta especialmente sorprendente. Francia está totalmente volcada en el objetivo de recibir 50.000 estudiantes chinos en 2015. Invertid en Francia. Instalaos en Francia. Orgullosos de haber sido los primeros en reconocer. Todos ellos se controlan y dirigen desde este edificio de Pekín.
Según los servicios de inteligencia occidentales, no hay prácticamente ninguna asociación china que no controle y dirija los servicios de inteligencia chinos o en la que no estén infiltrados. Esta influencia se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, industrial, académico y religioso si llega el caso, pero sobre todo al político, está presente en todos los niveles. Si hay un país que ha sabido leer las intenciones de Pekín, ese es Canadá. Sin duda, el motivo está en el gran número de canadienses de origen chino que conocen demasiado bien al dragón. Los ciudadanos que optaron por abandonar China están seguros de que Pekín quiere de nuevo meter las narices en su vida diaria. No han tardado en denunciarlo y los medios se han hecho eco de su preocupación. ¿Hoy en China sin censura está invadiendo la propaganda china nuestras escuelas? La Universidad Canadiense de McMaster ha decidido cancelar un polémico curso de chino. Por supuesto, nos referimos a los ya tristemente famosos institutos Confucio. Los institutos Confucio no tardan en señalarse como el caballo de Troya del intervencionismo chino. El debate adquiere una dimensión pública, como sucede en octubre de 2014 aquí, en Toronto. El consejo académico más importante del país decide intervenir. Me llamo Michel Junot Kasuya y fui jefe de la oficina de Asia-Pacífico del Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad. Las agencias occidentales de contraespionaje han concluido que los institutos Confucio son una especie de agencia de inteligencia dirigida por el gobierno. Por supuesto, nadie se opone al estudio de lenguas extranjeras. A lo que sí nos oponemos es a esta forma de injerencia extranjera orientada a nuestros ciudadanos, con el fin de utilizarlos, con o sin su consentimiento, y en ocasiones incluso en contra de los intereses o valores de nuestra nación. Ya en 2007, los servicios secretos canadienses alertaban a su gobierno en este memorando confidencial. En él subrayaban que China desea que el mundo se quede prendado de su país y de todo lo chino. Y que el poder blando de China tiene un gran valor estratégico, en particular a la hora de detectar personas de talento que resulten útiles para la expansión de las empresas y del gobierno. Este memorando expone que Pekín busca personas fieles al país, pero manipulables, lo que en los tiempos de la Guerra Fría se denominaba tontos útiles. China tiene la imperiosa necesidad de descifrar más a fondo a un país miembro del G8, del G20 y de la OTAN. Como objetivo de primer orden, en Canadá, el dragón también está muy activo. Lo que distingue a China es el volumen de personas que es capaz de desplegar. La cantidad de personas que están dispuestas a salir y servir a su país, quizás porque esa es precisamente la única forma de salir. Se utiliza a todo el mundo para recabar información que a muchos occidentales puede parecerles trivial. Sin embargo, estas personas quieren esta información para pasar a otro nivel. Puede que la siguiente fase sea enviar a alguien que contacte con personas que tengan simpatía por China para, en última instancia, captarlas y convertirlas en agentes de influencia. Por lo tanto, estos agentes de influencia son tremendamente importantes. Debido a la estrecha vigilancia y a la presión de la opinión pública, algunos institutos Confucio han tenido que cerrar. En Canadá, este canal de información e influencia resulta ahora menos útil para el dragón, pero este dispone de otros recursos.
La información está bien, pero no hay nada mejor que el control. Pekín no tolera que sus opositores puedan expresarse, sean quienes sean. Cuando los tibetanos exiliados se manifiestan en París, los servicios de inteligencia chinos se enervan. Da la sensación de que estén por todas partes. Los opositores tibetanos son una de las 5 plagas que el Partido Comunista Chino considera letales. Después están los demócratas de Hong Kong y de Taiwán, que rechazan la anexión a la madre patria. Por último, las otras 2 plagas que aterrorizan al Partido Comunista Chino son los tradicionalistas de Falun Gong y los uigures, independentistas musulmanes de Xinjiang muy activos en el extranjero, al igual que estos tibetanos. Creo que a China le preocupa enormemente el riesgo de inestabilidad dentro del país. Una de las principales fuentes de inestabilidad son las minorías. Las autoridades chinas pueden gestionar fácilmente las amenazas potenciales circunscritas a su territorio. Sin embargo, cuando las amenazas proceden de exiliados en el extranjero, representan un riesgo mayor para la estabilidad del país. Al pie de los Alpes bávaros hace años que el dragón no da abasto. Aquí reside la mayor comunidad de emigrantes chinos musulmanes. Religiosos, independentistas y en ocasiones partidarios de la lucha armada, pero sobre todo muy politizados, estos uigures que huyeron de Xinjiang son un dolor de cabeza para las autoridades chinas. Para los chinos, soy muy peligroso, un separatista. Los chinos utilizan la palabra terrorista. Umid Hamid no es un ciudadano alemán cualquiera. Desde Múnich combate el poder central chino que, según él, está destruyendo su país. Hace 20 años Umid vivía aquí, en Urumqi, la capital de Xinjiang, la provincia más occidental de China. Los uigures eran mayoría en la ciudad, pero todo eso cambió. China animó a los Hans, la etnia mayoritaria del país, a colonizar la región, con el fin de sofocar por superioridad numérica todos los focos independentistas y no perder el petróleo ni una inmensa zona de desiertos que la protege de los bárbaros del oeste, los rusos y los indios. Se puso en práctica una política de asentamientos dirigida con mano de hierro por la policía y el ejército, una ocupación intolerable para los uigures que en ocasiones responden haciendo uso de la violencia. Julio de 2009. Un ajuste de cuentas entre Hans y uigures se descontrola. Durante varios días se suceden manifestaciones y contramanifestaciones que se saldan con cerca de 200 muertos, miles de heridos y numerosos desaparecidos. Los grupos de uigures se radicalizan y comienzan a cometer atentados en la propia China. Xinjiang es nuestra tierra, nuestro hogar, no el de los chinos, es nuestro hogar. Una afirmación inaceptable para Pekín.